Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. La guerra entre Israel e Irán ha dejado a cientos de muertos y una república islámica debilitada. Analizaremos cómo los iraníes han vivido la guerra y si Donald Trump cumplió con sus objetivos en Irán. En Siria, la comunidad cristiana fue objetivo de un atentado por parte de un grupo yihadista que dejó a al menos 25 muertos. Otra vez, las minorías sirias son víctimas de grupos que buscan desestabilizar al nuevo poder. Y en la Franja de Gaza, decenas de personas mueren casi diariamente buscando ayuda humanitaria. La población debe elegir entre sufrir de hambre o arriesgar su vida por comida. El 13 de junio, bombardeos israelíes sobre Irán dieron lugar a una escalada sin precedentes entre ambos países, con la participación directa de Estados Unidos, que atacó varios sitios de enriquecimiento de uranio iraníes. Teherán contestó con el envío de misiles hacia la base estadounidense Al-Udeid de Qatar, que fueron todos interceptados. Aún no se sabe con precisión hasta qué punto el programa nuclear de Irán fue afectado y si ha podido proteger parte de su uranio enriquecido. De todas formas, la República Islámica queda debilitada con el asesinato de varios miembros importantes de su Guardia Revolucionaria. Además, la guerra entre Israel e Irán ha afectado en primera plana a los civiles. Ha dejado a cientos de muertos del lado iraní y decenas en el lado israelí. Se vivieron escenas impresionantes en ambos países, con miles de iraníes huyendo de Teherán o israelíes despertándose cada noche para acudir a sus refugios. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, que nos contó cómo los iraníes han vivido esta guerra. La población iraní, por lo menos los mayores de 45, 50 años, habían vivido ya una guerra en la década de los 80, cuando el exdictador Saddam Hussein invade este país. Y eso está en la memoria de cada uno de los iraníes, incluso de los jóvenes que siempre lo han oído de sus padres. Y creo que la idea de volver a otra guerra estaba extremadamente lejana. Irán peleaba otras guerras en la región, en el Líbano, en Siria, también peleó en Irak, en la guerra contra el Estado Islámico y muchas otras circunstancias regionales, pero no había la conciencia de que esa guerra podría venir al país. Siempre se decía, peleamos las guerras afuera para evitar que vengan aquí. Claro, todo eso se derrumbó cuando desvanece Hezbollah, sale Bashar al-Assad y todos esos pilares de la defensa que tenía Irán por fuera del país caen. Israel puede venir directamente. Aquí nadie hubiera dado un grano de arroz hace un año por pensar que Israel podría venir directamente en un corredor aéreo y tener el dominio de los cielos del país. Eso ha sido un gran impacto para los iraníes, que siempre pensaron que tenían una gran defensa, que siempre les pidieron sacrificios a cambio de seguridad nacional y una defensa, y ese momento ha sido muy duro para ellos, pero también se han unido en torno de la nación. Son una población muy nacionalista y para ellos lo más importante era defender a Irán como tal en este momento. Y le preguntamos qué tipo de unidad se vivió y si cambió la relación de la población con el poder de la República Islámica. Mi percepción, o sea, de vivir muchos años aquí, de conversar con muchísima gente, estaban unidos en torno a la nación iraní, en cuanto al territorio, la cultura, el pasado, lo que son ellos como iraníes. Ellos siempre han dicho, somos nosotros los que vamos a solucionar nuestros problemas y a traer nuestros propios cambios. Obviamente hay grandes diferencias en un sector de la población con la República Islámica, como hemos visto desde hace ya muchos años, cada vez que salen estos movimientos de protestas por diferentes motivos, por cambios sociales, por lo económico, bueno, por múltiples razones, la población se ha ido alejando más de ellos, pero eso no significa que no se sientan iraníes y que no quieran proteger a su gente y a su nación. Entonces, ahí tienen un reto por delante, porque si bien han estado unidos durante estos 12 días, realmente creo que ni siquiera Israel supo leer bien a Irán, de pensar que la población fuera a cerrar, no al sistema como tal porque lo apoyan, sino como el sistema que defiende a la República Islámica o a Irán que ellos quieren para ellos. Ahora viene otro camino, es realmente cuál va a ser la relación de esa población con el sistema de la República Islámica. Vamos a vivir otra
etapa de represión como la que ya hemos visto en el pasado. Vamos a abrir una etapa de apertura en la cual la República Islámica va a hacer las paces y va a dar concesiones a este sector que no lo apoya. Pues está por verse. Yo creo que posiblemente sea lo primero en el sentido de que hay muchas personas que ellos creen que apoyaron a Israel en contra del sistema de la República Islámica, y posiblemente se venga una gran campaña de persecución de mucha gente y de represión y de mandar mensajes de poder. Pero bueno, eso está por verse. La población los apoyó y ahora viene otra etapa mucho más retadora para ellos. Desde la revolución de 1979 y la creación de la República Islámica, Irán es el mayor enemigo de Israel y su aliado Estados Unidos. Pero nunca se había vivido una escalada de tal envergadura y con bombardeos directos de Estados Unidos sobre Irán. Para ampliar el tema, conectamos con Álvaro Iriarte Barón, analista internacional del Instituto Respública. Hola Álvaro, primero te pregunto, ¿cuáles eran realmente los objetivos de Trump al decidir intervenir en Irán? Y si nos puedes decir si se cumplieron estos objetivos. Esta pregunta es compleja porque en la práctica de lo que hemos conocido a las declaraciones públicas y comunicados tanto del presidente Trump como de su gobierno, pareciera que el objetivo siempre fue destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio claves para asestar un golpe fatal al programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Esto lo digo porque además tiene mucha lógica con esta discusión que se ha dado en torno a si Estados Unidos entró o no entró a la guerra y si esto estaría traicionando la campaña del presidente y además a su grupo de seguidores más importante, el MAGA, que es bastante contrario a la intervención militar de los Estados Unidos. Pero la verdad es que, claro, pareciera ser que se quedó contento con el resultado de esta operación quirúrgica y desde ahora hemos visto que se produjo el bombardeo y está insistiendo en que se llegue a un acuerdo, pero no ha pasado él a la acción. O sea, no se movilizaron tropas, no se pusieron en acuartelamiento las unidades estratégicas, no hay mayores movimientos. Entonces, pareciera ser. Y ahí, solo para cerrar, da la impresión que tiene mucho sentido porque la discusión interna de los Estados Unidos se ha dividido. No es solamente que la derecha en el Partido Republicano esté dividida entre los que no quieren una intervención militar y los que consideran que tenía que haberse hecho antes. El Partido Demócrata también está mostrando cierta fractura entre el ala más izquierdista de Alejandro Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, que insisten de alguna manera en que esto sería casi que una ofensa constitucional y que por lo tanto habría que hacer un juicio político, un impeachment, versus asesores senior de gobiernos como el de Clinton u Obama, que consideran que efectivamente esto fue un golpe estratégico y clave para la seguridad de los Estados Unidos, liderado por la Casa Blanca. Entonces, ahí hay un tema que va a seguir dando de qué hablar. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo para la región? Por ejemplo, ¿vamos a ver dispararse células terroristas? Dos temas importantes. Uno, efectivamente, Irán siempre opera, más allá de sus capacidades militares convencionales, siempre opera por la vía de proxies, el financiamiento de distintos grupos que, como les decía, son calificados como terroristas derechamente en Estados Unidos, en Israel y en otros países de la Unión Europea. No todos, pero varios de estos grupos son calificados en uno o más estados-nación. Podríamos ver efectivamente una pausa y que en el fondo de aquí a final de año se reactivaran ciertas células o ciertos lobos solitarios con atentados en ciudades del mundo europeo o derechamente en territorio de los Estados Unidos y Canadá. Y lo otro que podría pasar, que hay que poner atención, tiene que ver con el efecto en América Latina. O sea, el Departamento de Estado ya dio a entender que Estados Unidos va a pedir de cara al encuentro de la Organización de Estados Americanos, de la Asamblea, un pronunciamiento, en el fondo, si están con Irán o no. Y esto va a traer repercusiones, porque en América Latina sabemos de los lazos y la presencia de operativos del régimen iraní y también de inversionistas, por decirlo de alguna manera, en Venezuela. Sabemos que eso trae consecuencias para los vínculos con Nicaragua y Cuba, y también, por ejemplo, hemos visto que ha existido cierta participación, ingreso
en Bolivia. Entonces, esto va a tener consecuencias y esto implica a lo mejor no problemas de atentados terroristas, pero puede tensionar las relaciones de estos países con Estados Unidos, pero también puede generar presión sobre los otros países en su relación bilateral con Estados Unidos y entre ellos. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar con ustedes en este programa. Vamos ahora a Siria, donde la comunidad cristiana sigue conmocionada después de un atentado contra una iglesia ortodoxa en Damasco el domingo 22 de junio, que ocasionó decenas de muertos. El gobierno sirio había atribuido el ataque al Estado Islámico, pero otro grupo yihadista reivindicó el atentado. Las minorías sirias acusan al gobierno del presidente de facto Ahmed al-Shara de no lograr proteger a la población siria en un país asolado por más de 13 años de guerra civil y de tensiones interreligiosas, pero que busca la paz y la unificación. Veamos el informe. Nuevo episodio de violencia contra una minoría religiosa en Siria. El 22 de junio, una iglesia ortodoxa de Damasco fue objetivo de un atentado durante la misa del domingo. Dejó al menos 25 muertos y más de 60 heridos. Un hombre entró en la iglesia gritando Allahu Akbar y lo voló todo. Murieron niños. ¿Qué hicieron esos niños que llevaban velas para merecer esto? Un grupo yihadista sirio poco conocido, Saraya Ansar el-Sunna, reivindicó el ataque en Telegram, acusando a la comunidad cristiana de haber ofendido al Islam. Según los expertos, este grupo, aunque actúa de manera independiente al Estado Islámico, podría estar asociado con él. También se cree que podría ser dirigido por un antiguo afiliado del grupo Hayat Tahrir al-Sham, decepcionado del actual poder sirio. El grupo amenazó de nuevos ataques en Siria. La prioridad absoluta del gobierno debe ser garantizar la protección de todos los ciudadanos sirios sin excepción y sin discriminación alguna en todo el territorio sirio. Ese atentado tuvo lugar después de olas de violencia contra la comunidad alawita y drusa en los últimos meses, que siguieron a la caída en diciembre de Bashar al-Assad. Si bien el nuevo presidente de facto, Ahmed al-Shara, prometió seguridad a todos los grupos étnicos y religiosos del país, se enfrenta a grandes desafíos con la presencia aún del Estado Islámico y de otras milicias y grupos armados en el país. Vamos ahora a la Franja de Gaza porque casi todos los días decenas de civiles son asesinados por el ejército israelí mientras intentan acudir a los centros de distribución de ayuda humanitaria. Desde que empezó a operar la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos, más de 500 personas murieron de esta forma, según la Oficina de Información de Gaza. Escuchemos a un conductor de ambulancia. Todos los días nos enfrentamos a este escenario, mártires, heridos y cifras insoportables. Los hospitales no dan abasto con el número de víctimas que llegan. El 60% de los heridos que han sido trasladados al hospital de campaña de la Cruz Roja se encuentran en estado grave y la mayoría de ellos van a morir. Hago un llamamiento a todos los ciudadanos para que no acudan a los centros de ayuda porque esto es una catástrofe. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros. Thank you.